Bueno, buenas tardes. Me presento nuevamente, soy la doctora Ana Bento, que ya me conocéis, que soy la coordinadora de esta asignatura y la de tumores sólidos 2. Y en esta última clase de repaso, bueno, en realidad van a ser dos, vamos a comentar el caso clínico del melanoma que acabéis de entregar recientemente, la última actividad de esta asignatura. Y en la parte final, pues explicaré, perdonad un segundo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Perdonad que tenía las diapositivas mal colocadas. Como os decía, en esta primera parte de esta clase de repaso, que es la última de esta asignatura en este curso, vamos a comentar la resolución del caso clínico de melanoma que habéis entregado recientemente y en la última parte daré unas indicaciones de cómo va a ser el examen final de la asignatura, similar al de otras asignaturas de este cuatrimestre, pero bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo para que todos tengáis claro cuáles son las normas de los exámenes. Repasando rápidamente el caso clínico, era una paciente de 15 años a la que se le estipuló una lesión hiperpigmentada a nivel frontal izquierdo, sospechosa de malignidad. Y que la exploración presentaba adenopatías laterocervicales que en principio no parecían indicativas de patología y la anatomía patológica de la lesión extirpada sí fue compatible con la lesión melanocítica asimétrica, ulcerada, que está infiltrando la dermis papilar, reticular e hipodermis, con grandes tecas de células melanocíticas de aspecto esquizoide y con marcada atipia. Fue compatible con un melanoma con extensión superficial, ulcerado y con un índice de Breslow de 4,3 milímetros y un nivel 4 de Clark. Los márgenes quirúrgicos estaban libres del tumor, pero posteriormente a este diagnóstico se realizó una ampliación de los bordes quirúrgicos de hasta 2 centímetros. Se realizó estudio de extensión con resonancia y taquetetoras que fueron normales y se realizó seguimiento de la paciente fundamentalmente sus adenopatías mediante ecografías seriadas, siendo todas las realizadas típicas de características radiológicas inespecíficas. Inicialmente, como se trataba de un melanoma localizado y resecado completamente, solamente se realizó seguimiento clínico a la paciente con resonancia craneal y PET-TAC trimestrales. Sin embargo, a los 17 meses de seguimiento apareció una lesión azulada en la región epigástrica que se extirpó, siendo compatible con una metástasis de melanoma y con la mutación VRAF V600E positiva. Los márgenes quirúrgicos de esa lesión estaban libres de enfermedad. Se realizó nuevamente el estudio de extensión, que no se objetivaron metástasis a distancia, pero dada o no otras metástasis adicionales, pero dado el estado metastásico de la enfermedad, pues en ese momento se decidió tratamiento con inhibidores de MEK. Y actualmente la paciente se encuentra en remisión completa pues a los 8 meses de tratamiento, ahora más, porque este caso ya lleva unos años de evolución. La primera pregunta del diagnóstico diferencial de lesiones melanocíticas, que bueno, pues es difícil reunir la información para hacer esto, pero bueno, básicamente hablaríamos de los léntigos, que son lesiones hiperpigmentadas congénitas o adquiridas, que son milimétricas, regulares y de color marrón, que todos las conocemos como lunares. Aparecen en la infancia, no se relacionan con la exposición solar y por eso pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Se trata de una metapigmentación de la capa basal de la epidermis con proliferación de melanocitos normales. Cuando hay un número muy elevado, pues podemos sospechar un síndrome de Noonan, una enfermedad de Peutz-Jeghers o el complejo de Camino. La segunda lesión con la cual haríamos el diagnóstico diferencial serían los nebus melanocíticos, que son las neoplasias más frecuentes en la población general. Son lesiones también pigmentadas de morfología variada, en la cual hay una proliferación anormal pero benigna de melanocitos. Estos pierden su forma dendrítica y tienden a retener pigmento, agrupándose en nidos o las llamadas tecas. Y estas lesiones sí que tienen un potencial de melanización a melanoma, que como ya sabéis todos tienen una elevada mortalidad y cuya incidencia ha ido aumentando en las últimas décadas, especialmente en pacientes jóvenes. Por lo tanto, es muy importante conocer su morfología, evolución y características clínicas para que de forma precoz podamos detectarlos y enviarlos al dermatólogo. Ya que, bueno, como sabéis que no hay que recordarlo, pero bueno, lo digo aquí también, la prevención y el diagnóstico precoz van a ser los pilares fundamentales en el tratamiento del melanoma, en el tratamiento y su curación.
Podríamos hacer otra clasificación de los nebus melanocíticos según la edad de presentación, que tenemos fundamentalmente en la infancia los congénitos, que son los que están presentes al nacimiento o aparecen antes de los 2 años de edad, o los adquiridos que aparecen más tarde de estos 2 años de edad. Estos últimos van aumentando en tamaño y en número durante la infancia y adolescencia y de un pico máximo en la tercera o cuarta década de la vida. Y posteriormente van a cambiar, van a evolucionar de forma lentamente y progresiva siendo muy escasos ya en ancianos. Los nevus melanocíticos congénitos son nidos de melanocitos que se sitúan profundamente y alrededor de los anejos y van disecando las fibras de colágeno. Suelen aparecer a partir de los 6-12 meses de edad, aunque pueden estar presentes al nacimiento, y van aumentando en número y tamaño hasta los 25 años de edad, momento en que se estabilizan. Y adquieren las características propias de los nevus melanocíticos congénitos, que tienen un diámetro por encima de 1,5 centímetros. Se clasifican según el tamaño, pequeños por debajo de 1,5, gigantes por encima de 20, intermedios los demás, que son la mayoría de ellos. Y el riesgo de malinización de estos nevus melanocíticos congénitos es proporcional a su tamaño. Es muy importante también de diferenciarlos de los adquiridos, fundamentalmente en base a una anamnesis, una historia clínica, ya que su potencial de transformación a melanoma es mucho mayor que los adquiridos. Los congénitos gigantes, que serían los que más nos preocuparían, por orden de frecuencia aparecen en tronco, extremidades y cabezas, y en ocasiones, que todos habéis visto fotos de estos niños, pueden tener una morfología muy específica y se denominarían, pues, por ejemplo, en bañador o en capulina, dependiendo de la morfología y la zona en la que asienten. Suelen tener nuevos melanocíticos satélites próximos y estos nódulos son de crecimiento lento y sin ulceración, que suelen ser benignos, pero un melanoma sobre un nevus, bueno, recordad que puede ser indistinguible, con lo cual siempre que hay una lesión de este tipo se recomienda el estudio histológico, pues, para descartar malignización. Estos nuevos congénitos gigantes pueden aparecer asociados a otras malformaciones y, por ejemplo, en cabeza y cuello pueden causar infiltración leptomeningia y otras estructuras del sistema nervioso central con hidrocefalia, retraso mental y melanomas en esta localización. Y en estas entidades, dentro de ellos se encuentran o estarían incluidas entidades como la melanosis meningia y la melanosis neurocutánea. En la región dorsal medial, pues pueden asociarse a espina bífida, meningocelo y otras anomalías vertebrales. Y en extremidades pueden también asentar sobre malformaciones óseas y de tejidos blandos, como atrofia, hipertrofia, martomas o sarcomas. En cuanto a la clasificación histolopatológica de los nevus melanocíticos adquiridos, pues va a depender de la localización de los melanocitos. Distinguimos tres tipos: los nevus intradérmicos, que permanecen en la dermis y se mantienen ahí constantes a lo largo de toda la vida. Y luego están los nevus que alcanzan la epidermis, que se van multiplicando y se organizan de dos maneras en respuesta a diversos factores, especialmente a la exposición solar, que estos se consideran los verdaderos nevus melanocíticos adquiridos. Dentro de estos epidérmicos estarían los nevus compuestos, que forman nidos en la unión epidermo-dérmica y en la dermis papilar, y los nevos de la unión o yuntural, que no forman nidos, pero se distribuyen aisladamente por toda la unión epidermoedérmica con un crecimiento lentiginoso, es decir, formando células aisladas en hilera. Los nevus melanocíticos adquiridos de la unión, compuestos intradérmicos, en realidad representan distintos estadios evolutivos del mismo proceso, y su historia natural se va correspondiendo con su evolución histopatológica. Hay una teoría dual que se denomina de la neurogénesis, que se describió o se propuso en el 2009, que dice que desde la cresta neural, pues, los melanocitos migrarían a la piel, donde pueden seguir dos vías. Una, que es cuando quedan atrapados en la dermis, dando lugar a los nevus intradérmicos, que son los que permanecen constantes a lo largo de la vida, que se denomina un componente endógeno, y otros que en su migración van alcanzando un compartimento epidérmico, que son más superficial, que es lo que se denomina una vía exógena de proliferación, que se pueden multiplicar y formar estos dos otros tipos de nevus compuestos de la unión que hemos visto previamente. Los nevus con componente epidérmico son los que representan, como ya hemos dicho, verdaderos nevus adquiridos y se desarrollan en respuesta a factores externos, como la exposición solar intermitente, de modo que las células madre melanocíticas van adquiriendo diversas mutaciones a nivel de la unión epidermo-dérmica y van proliferando, dando lugar a nevus. Esto es un esquema resumen de cómo estas células melanocíticas van
adquiriendo diversas mutaciones y pueden llegar a formar neoplasias, melanomas in situ o permanecer como lesiones benignas. En la edad infantil se iniciaría la proliferación de estos melanocitos en la unión dermoepidérmica, siendo esta edad la mayoría de los nuevos melanocíticos adquiridos de tipo yuntural, y con el tiempo estos melanocitos van migrando hacia la dermis papilar, formando los nevus compuestos, y conforme va avanzando la edad, pues el componente yuntural disminuye y solo quedarían los melanocitos de la dermis. El estado final de este nevus melanocítico congénito, perdón, adquirido, es un apéndice cutáneo de color de la piel normal, de la piel normal, en el que se aprecian muy pocas células névricas, con escaso pigmento y algunos adipocitos, que son los nevos típicos que vemos en las personas más mayores. Bueno, esto es un esquema de cómo morfológicamente podemos ver cómo van evolucionando estos nevos adquiridos con la edad, cómo va cambiando su morfología y cómo va cambiando también en su coloración. Otras lesiones con las cuales podríamos hacer el diagnóstico diferencial, pues con las efedilides de estas lesiones melanocíticas en la infancia, pues serían las efedilides o las pecas, las manchas café con leche, el nevus de Becker y luego otras melanosis dérmicas como la mancha mongólica, el nevus de Ota, perdón, el nevus de Ito y el nevus azul. Y también dentro de la infancia tenemos algunas variantes del nevus melanocítico, que son, por ejemplo, el nevus de Speed-Red, el nevus de Sutton, el nevus de Meyerson o el nevus acrómico. Y algunas de ellas son simuladores de melanidad, con lo cual, bueno, pues hay que estar muy atentos a esto y ante la duda, pues enviarlos al dermatólogo. Luego hay otras lesiones que se llaman MELTUM, que quedan un poco entre medias entre benignas y malignas, que son tumores melanocíticos de potencial maligno o incierto. En cuanto al melanoma pediátrico en concreto, que finalmente es la otra lesión con la cual haremos el diagnóstico diferencial de estas lesiones melanocíticas, sabemos todos que es muy raro en la infancia y poco frecuente en adolescentes. Supone apenas un 1% de todos los cánceres en menos de 15 años y el 7% de los cánceres entre 15 y 19 años, siendo la segunda causa de cáncer entre los 15 y 29 años de edad. Representa en pediatría, bueno, el melanoma pediátrico representa el 1,4% de todos los casos melanoma globalmente y su incidencia se ha visto en aumento en las últimas 3 décadas en torno a un 3% por año. Esta es la clasificación del melanoma pediátrico que ya se vio en la clase de melanoma. Podemos distinguir el congénito que se desarrolla intraútero. Al nacimiento, a partir del nacimiento, pues podemos ver el de lactante y el de la infancia. Y finalmente en el adolescente y adulto joven, pues sería un tipo de melanoma muy parecido al melanoma convencional del adulto. Aunque dentro de todas estas edades, pues como digo, pues en la infancia, en la lactancia, en el lactante y en la infancia, pues habrá que distinguir los melanomas congénitos, melanoma que aparece de un nevus congénito gigante o asociados a melanocitosis neurocutánea o melanoma de novo. En la infancia también, pues neoplasias melanocíticas atípicas, melanoma de novo o también la melanosis neurocutánea, y en el adolescente y en el adulto joven, pues serían fundamentalmente melanomas de novo y también melanomas a lo mejor que surgen de lesiones displásicas o nevus congénitos displásicos o alguna lesión melanocítica atípica. El melanoma pediátrico congénito y en el lactante, pues decir que la transmisión transplacentaria es muy rara, suele aparecer a partir de un nevus melanocítico congénito y, como ya hemos dicho, la melanosis neurocutánea, que en realidad es otra enfermedad diferente. Y el melanoma está surgiendo en una piel normal, es muy raro. El melanoma de la infancia es el 11% de los melanomas pediátricos, tiene una clínica y una patología diferentes al melanoma del adolescente y se relaciona con la exposición a los rayos ultravioleta es menos claro que en edades más avanzadas y de un pronóstico ligeramente mejor que en el adolescente. Y ya en cuanto al melanoma del adolescente y del adulto joven, es aproximadamente 10 veces más frecuente después de la pubertad que en la infancia. La categoría está, como ya hemos dicho, en melanoma pediátrico también está aumentando su incidencia en los últimos años, aunque esta es desigual dependiendo de los diferentes países. Peor en aumento de incidencia en Oceanía más que en África, por ejemplo. Y luego, por recordar estas lesiones melocíticas que vemos problemáticas en la infancia, que son los nevus melocíticos congénitos, con este riesgo de malignización
a melanoma proporcional a su tamaño y el que la transformación maligna ocurre generalmente en sus componentes más profundos, con lo cual el diagnóstico puede ser un poquito más tardío que en otras situaciones. Y el melanoma pediátrico, que no suele presentar características típicas del melanoma pigmentado del adulto, siendo generalmente lesiones amelanocíticas y más gruesas, sobrelevadas o nodulares, y similares a un granuloma piógeno o un nebus de Spitz no pigmentado. De modo que la famosa regla de la ABCDE que aplican los adultos, pues aquí en pediatría nos sirve y se han establecido unos criterios ABCD adaptados que son estos, pues amelanocítico, que está sobrelevado o sangrante, de un color uniforme y que aparece de nuevo y que es de cualquier diámetro. Y finalmente la otra lesión menocítica problemática que puede ser maligna es el nebus de Spitz, que es en su tipo clásico, es pigmentado, aparece en niños y adolescentes y cumple características clínicas y dermatoscópicas típicas del nebus de Spitz y se puede manejar en principio de forma conservadora siempre que tengamos muy claro que se trata de un nebus de Spitz, ya que hay que hacer diagnóstico diferencial con otros tumores espizoides atípicos y con los melanomas espizoides, ya que el nebus de Spitz en la infancia puede ser el gran simulador de melanoma. En el caso de nebus de Spitz, pues se estaría indicado extirpar lesiones grandes por encima de 1 centímetro, que sean nodulares o ulceradas, que cambian rápidamente y también los tumores de Spitz atípicos en la infancia. Siendo este, por ejemplo, pues un algoritmo que podemos seguir en el caso de que veamos algún tipo de lesiones sospechosas en la infancia. Y como digo, fundamentalmente, nódulos tumorales o pápulas sobre elevadas hay que operarlas, especialmente las formas vascularizadas y pigmentadas, tanto en adultos como niños, pero sobre todo si su tamaño está más de 1 centímetro, han cambiado de aspecto bruscamente o están ulceradas. En cuanto a los tipos de... La segunda pregunta era, preguntamos establecer el diagnóstico y estadio del paciente. Hablando de los subtipos de melanoma pediátrico, ya hemos hablado fundamentalmente de lo que es el melanoma convencional del adolescente, el melanoma espizoide y también el melanoma sobre nebus congénito de la infancia, que evidentemente en este caso no se trata de un melanoma congénito. El melanoma espizoide se define como una lesión melanocítica simétrica o ulcerada que infiltra dermis papilar, reticular y hipodermis con grandes tecas de células melanocíticas de aspecto espizoide y atipia marcada. En nuestro caso podría corresponder a un nebus espizoide, dada bueno, pues la edad de la paciente y la descripción histopatológica del caso. En cuanto a la genética del melanoma pediátrico, hablando del melanoma convencional, sería parecido genéticamente al del adulto y siendo la mutación en BRAF la alteración genética más frecuente. Y se relaciona con la exposición al sol. El melanoma pediátrico tiene una alta tasa mutacional de fondo en todos sus subtipos y quizás esto bueno, pues puede a veces ayudarnos a distinguir lo que es un melanoma espizoide de un melanoma convencional. En el caso del melanoma cutáneo convencional tienen fundamentalmente alteraciones en BRAF y en RAS, al igual que el melanoma congénito que fundamentalmente tienen BRAF pero también en NRAS. Y en cambio, el melanoma espizoide, pues sobre todo tiene alteraciones en BRAF y alteraciones o fusiones de NTRK y también de ALK y también algunos casos de BRAF. El estado clínico y patológico del paciente lo basamos en el American Joint Committee on Cancer, en su revisión o en su publicación de la octava edición del 2018, que utiliza los tres componentes inicialmente la clasificación TNM y se basa en la extensión del tumor primario y la afectación metastásica tanto regional como a distancia. Desde el 2016 se incorporó factores pronósticos histológicos basados en la evidencia, que el índice de Breslow, o sea, el espesor de la lesión, y la presencia de ulceración, índice metótico o índice de Clark, aunque como veremos el índice de Clark pues ya se ha abandonado en los últimos años. Informa sobre pronóstico y tratamiento. Obvio que a mayor estadio, pues mayor gravedad y supone un sistema uniforme de estadiaje, de modo que evidentemente los melanomas del mismo estadio tendrán características, tratamiento y evolución similares y podrán ser comparados en diversos ensayos clínicos o protocolos de tratamiento. Esta es el estadiaje, un resumen de este estadiaje que conocéis todos. Y como digo, se basa en el espesor del tumor, ulceración, fase de crecimiento, mitosis y presencia de metástasis. El espesor de Breslow es un factor pronóstico fundamental
Y bueno, pues son los estadios que se definen. Por encima de 4 milímetros sería un estadio T4, como es el caso de nuestro paciente, que también además tenía ulceración. Dentro de cada uno de estos espesores del tumor primario, según el índice de riesgo, pues veremos si está ulcerado, que sería un estadio B, o si no está ulcerado, sería un estadio A. En el caso del espesor de Breslow, mira el espesor en profundidad del melanoma, que es la medida en milímetros hasta el punto en el que las células del melanoma han crecido hacia abajo en las capas más profundas de la piel, y cuanto más grueso, pues más probable es su propagación por vía linfática. La mayoría de los casos van a ser estadios T1 o finos, es decir, por debajo de 1 milímetro de espesor, pero cuando son mayor de 4, pues son más de 4 milímetros, ya sería un estadio T4. Como digo, es un factor pronóstico importante, es una variable independiente que determina por sí misma el pronóstico y el manejo del paciente. Y en función del estadio de espesor del Breslow, pues también hay unos márgenes de excisión quirúrgica, de resección, márgenes ampliados que se recomiendan. Como veis aquí, pues en el estadio T4, por lo menos se recomienda 2 centímetros de margen libre. Los niveles de Clark es algo parecido al espesor de Breslow, pero bueno, desde el año 2009 se ha abandonado un poco la valoración del índice de Clark y con factor pronóstico, especialmente para las lesiones más finas en las cuales se tiene más en consideración la presencia de ulceración o no. La ulceración es la ausencia de epidermis por encima del tumor. Inicialmente está ligada al espesor tumoral, de modo que la incidencia de ulceración aumenta a medida que se incrementa el espesor tumoral. Y la presencia de ulceración sí se demuestra que se asocia a menor supervivencia entre las categorías del índice de Breslow. De modo que el melanoma mayor de 0,8 milímetros o menor de 0,8 milímetros ulcerado ya sería considerado con estadio T1B. Y como veis, pues aquí en la gráfica, como conforme aumenta el espesor y se asocia a ulceración, pues la supervivencia va disminuyendo. De modo que en el caso de nuestro paciente sería un estadio T4, porque tiene más de 4 milímetros de espesor, y en nuestra ulcerado como sería el estadio T4B. Como digo, el espesor tumoral y la afectación del ganglio centinela son los factores pronósticos más importantes del melanoma o la presencia de metástasis. La presencia de ganglios linfáticos regionales está de esta manera. El estadio NX no puede ser evaluado y el N0 no se detectan metástasis regionales. En el caso de nuestro paciente, puesto que bueno, clínicamente no se detectan metástasis regionales, es verdad, pero tampoco se ha hecho estudio de ganglio centinela, podríamos un poco argumentar si la vamos a clasificar en estadio N0 o en X. Para lo que nos ocupa en el caso a nivel práctico, la hemos clasificado como estadio N0, ya que constantemente el radiólogo confirmó que esas adenopatías eran inespecíficas. Y en cuanto a las metástasis a la distancia, pues evidentemente pues, nuestra paciente el diagnóstico no tenía y sería un estadio M0. O sea, tenemos un estadio T4B, N0, M0, que finalmente lo agrupa o lo coloca dentro de un estadio 2. El estadiaje del melanoma pediátrico no es diferente de adulto, se consideran melanomas localizados en estadios 1 y 2, que son el 85-90% de los casos. Cuando tiene afectación ganglionar, que es un 10% de los casos, ya pasa en un estadio 3, el estadio 4 cuando hay metástasis a distancia. Importante, evidentemente, a la hora de determinar el tratamiento de primera línea, que esta sería la tercera pregunta del caso. Y el tratamiento de primera línea, pues es siempre la excisión radical ampliada. Todas las formas de melanoma localizado y confirmado mediante biopsia, incluyendo aquellos casos que tengan afectación de los ganglios locorregionales. El papel de la cirugía en melanoma es de dos tipos. Una es la primera, que es una incisión estrecha para biopsiar una lesión sospechosa, en la cual solo se extirpan como 1 o 2 milímetros de piel normal adyacente, lo que es el material necesario para un estudio anatomopatológico completo. Y la segunda papel de la cirugía es una resección ampliada, que es una resección ya planeada en una zona predefinida y medida de tejido sano más allá del borde visible de cualquier pigmentación residual, tejido afecto o cicatriz previa. Y este margen nos lo va a definir, pues, o se va a realizar en función de estadiaje tumoral. La resección ampliada, pues, en el caso de nuestro paciente con estadio T4, pues intentaríamos hacer una resección de por lo menos 2 centímetros.
En el 85-90% de los casos pediátricos que hemos visto, generalmente son estadios localizados, pues no se necesita más tratamiento más allá de la cirugía definitiva, o sea, esta excisión ampliada, excepto considerar si necesitaríamos hacer una biopsia del ganglio centinela, ya que en los niños y adolescentes es más frecuente ver esta afectación del ganglio centinela que en los adultos al mismo estadio. Bueno, esto ya hemos visto el tipo de márgenes ampliados necesitamos hacer, pero es verdad que bueno, pues todo depende de la zona en la que se haya asentado el melanoma, porque es verdad que a lo mejor en la cabeza y el cuello, una extremidad distal, como puede ser un meñique, pues no, a lo mejor no podemos hacer una resección de 2 centímetros y tenemos que hacer 1 centímetro solo. Después del control de la enfermedad local, es decir, después de la excisión ampliada, se recomienda esta DG de los ganglios linfáticos regionales, ya que la ausencia de presencia de estas micrometástasis en los ganglios linfáticos regionales pues va a ser el factor pronóstico más importante en los estadios localizados. Los melanomas de Breslow en estadios 1 a 4 milímetros, o sea, por encima de 1 milímetro, ya tienen un 20 o 25% de riesgo de tener esta afectación de ganglios linfáticos regionales y, consecuentemente, un riesgo de un 3 a un 5% de presentar metástasis a distancia. Las pruebas de imagen no descartan completamente esta afectación nodal, mientras de que la biopsia de ganglio centinela, que tiene baja mortalidad, pues puede tener alto rendimiento. Actualmente la recomendación actual es, bueno, pues sí, intentar hacerlo de rutina, pero bueno, evidentemente no en todos los pacientes, pero sobre todo en aquellos en los que su espesor de Breslow está por encima de 0,8 y en aquellos en los que además hay otros datos de histología que nos dejen nada tranquilos, como pues esta presencia de ulceración o un índice mitótico muy elevado. El papel de la biopsia en el ganglio centinela es esta, pues cuando está indicada como Dios de poder hacer el mismo acto quirúrgico que se vaya a realizar la restricción ampliada. Y bueno, es verdad que tanto los pacientes que se realiza esta evaluación del ganglio centinela como que no se realiza, comparados en algunas series unos con otros, y que luego se realiza una cirugía completa de estos ganglios, una excisión de estos ganglios, pues bueno, pues es verdad que, como vemos este artículo aquí, pues hemos visto que, bueno, pues igual no mejora la supervivencia global respecto al seguimiento ecográfico, pero es verdad que nos puede hacer restadiar al paciente por encima de lo que habíamos hecho inicialmente y a lo mejor, pues como veis en esta diapositiva, hacer que el paciente pueda ser candidato a una terapia adyuvante con inmunoterapia. Con lo cual sí que debemos plantearnos y discutir en cada caso, en caso de que haya dudas, si debemos hacer esta evaluación del ganglio centinela, el cual, como digo, bueno, pues, por otro lado, tiene poca morbilidad. La valoración de la extensión locorregional, por tanto, se necesita una evaluación precisa de los ganglios linfáticos regionales, que en este caso la ecografía es muy útil para definir la presencia de esta afectación ganglionar o no, pero en casos sospechosos, si no hemos hecho o no hemos planteado la biopsia del ganglio linfático centinela, pues habrá que hacer un PAF, una biopsia con PUTS y si la sospecha clínica es alta, se debe considerar una biopsia abierta. La biopsia del ganglio linfático centinela, pues ya hemos comentado que se recomienda en espesores de Breslow por encima de 8, ante la presencia de ulceración, índice mitótico alto, en los menos profundos, es decir, en melanomas por encima de estadio T1A. No se recomienda esta evaluación de ganglio centinela para los MELTUP y bueno, recordar que la clasificación N sí que incluye ganglios linfáticos regionales y cualquier enfermedad regional no ganglionar, es decir, también incluiría las lesiones satélite, un melanoma localmente recurrente o lesiones que se llaman en tránsito. Esta es una diapositiva o un esquema que viene en esta publicación del grupo expert, que ahora se pone el melanoma pediátrico específicamente, de cómo ir realizando todos estos estudios diagnósticos y procedimientos quirúrgicos de excisión ampliada, no excisión, el análisis de la ganglio centinela y, y también bueno, pues habla del seguimiento posterior al tratamiento en estos pacientes con estadios más avanzados, por encima del 2. Y en el caso de tratamiento, estas son las recomendaciones terapéuticas que aparecen en esta guía. En el caso de estadios 3 resecados, pues en principio podríamos incluir a los pacientes en estadios clínicos
o ensayos clínicos para valoración, para información, aunque en pacientes pediátricos hay algunos, pero bueno, más bien seguimos los tratamientos indicados por los adultos. Y también se puede indicar, como ya hemos visto previamente en las guías del NCCN, pues terapia adyuvante, tratamiento adyuvante, con inhibidores de checkpoint fundamentalmente, con nivolumab o pembrolizumab en monoterapia, independientemente del estadio mutacional de guerra. Y también en los estadios no resecables 3, pues los adultos pues plantea también el tratamiento con inmunoterapia neoadyuvante previa a la resección y luego completa el tratamiento con monoterapia adyuvante o con inhibidores de BRAF o BRAF. Bueno, esto es un esquema de donde actúan pues, estos inhibidores de checkpoint que tenemos disponibles para el tratamiento del melanoma, que son el ipilimumab, el pembrolizumab, el nivolumab y últimamente también se está estudiando el relatimab, que es un inhibidor de la 3. En este estudio del Keynote de 716 ya se vio como el pembrolizumab adyuvante es un tratamiento eficaz en pacientes con estadios 2B y 2C resecados, en los cuales bueno, pues, mejoraba enormemente a largo plazo el riesgo de presentar metástasis a distancia, comparado simplemente con la observación. En cambio, y con un perfil de toxicidad aceptable. Este es el estudio, bueno, es el resumen del estudio, como se vio como esta supervivencia libre de eventos, pues era mucho mayor en aquellos pacientes que habían recibido pembrolizumab como terapia adyuvante. De modo que hoy día pembrolizumab y nivolumab en monoterapia está indicado para el tratamiento adyuvante en adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad con melanoma estadio 2B, 2C o 3, que hayan sido sometidos a una resección completa, como podría haber sido a lo mejor el caso de nuestra paciente. El planteamiento, como digo, seguimos un poco, básicamente todo lo que van planteando los adultos y bueno, pues ya se han planteado dos tipos de inmunoterapia y dos situaciones para las que se puede utilizar. La terapia no adyuvante y la terapia adyuvante, fundamentalmente para melanomas en estadios avanzados. La inmunoterapia no adyuvante consigue bueno, estimular mucho más la respuesta inmune sobre el tumor, de modo que cuando se va a operar, pues parece que aumenta cuando se opera, después de operado, el uso de terapia adyuvante aumenta el reclutamiento de células inmunes que ayudan a controlar el melanoma. De modo que la inmunoterapia no adyuvante hoy en día pues, se va incorporando como tratamiento estándar en el paciente con melanoma metastásico. Es un poco el resumen de inmunoterapia adyuvante y no adyuvante. Controles para el fin de tratamiento, ya hemos comentado, vienen también, los podéis revisar en esta publicación del grupo expert, de cómo hay que ir haciendo pruebas de imagen cada cierto tiempo, ¿vale? Incluyendo ecografías para valorar los correccionales, el PET scan o el PET contact, pues dependiendo del estadio del paciente, y también pues ocasionalmente pues habrá que realizar también o opcionalmente resonancia craneal, además durante el seguimiento, además de esta viaje inicial. La cuarta pregunta era cuáles son los factores de riesgo de recidiva, en este caso del melanoma. Bueno, pues en general pues, se asocia pues, evidentemente pacientes que tienen mutaciones de BRAF y en RAS, se presenta con niveles de LH elevados, edad y raza posiblemente sean factores de riesgo, pero sobre todo la localización de las metástasis, donde está localizada. Evidentemente, no es lo mismo estar nodales o cerebrales que locorregionales. El grosor del melanoma, que ya lo hemos visto, en ICM metótico elevado, la presencia de ulceración y la presencia de carga tumoral o metástasis ganglionares, evidentemente, son factores pronósticos de la recidiva. Peor pronóstico y predictor de supervivencia para el melanoma avanzado pues va a ser ya el estadio 3 no resecado y el estadio 4. Factores de riesgo fundamentalmente va a ser en el estadio el espesor tumoral y la presencia de afectación linfática local. Y los factores de riesgo de recidiva, en el caso de recidiva local después de una resección radical, los tumores de mayor grosor con infiltración, invasión linfática y satelitosis van a tener mucho más riesgo de recidiva que el resto, y también los que tienen alto índice mitótico en estadio 3 y en función de la localización de la lesión, como ya hemos visto, sobre todo en cabeza y cuello, son los que tienen mayor factores de riesgo de recidiva, quizás porque los márgenes a veces no se pueden hacer de forma totalmente ampliados, y también en palmas y plantas.
Este es un estudio de la evolución de las recidivas en 365 pacientes en recaída. 196 tenía inicialmente enfermedad local, 169 enfermedad regional y de todos estos que se habían estudiado, o sea, estadios entre uno y 3. Y bueno, este estudio es un estudio retrospectivo. La medida de tiempo de hasta la recaída desde el diagnóstico fue de 22 meses en los estadios localizados y 13 meses en el estadio 3. En estos pacientes, pues evidentemente tuvieron más recaídas los pacientes en estadio 3. Recaídas locorregionales fueron más frecuentes en los estadios 1 o 2 y las recaídas a distancia fueron más frecuentes en el estadio 3. Y siendo la localización de las metástasis similar en ambos grupos, siendo las pulmonares más frecuentes. Y el estadio 2C tiende a tener recaídas también más frecuentes y más precoces que otros estadios localizados, evidentemente con mayor riesgo de diseminación, siendo también el pulmón el sitio más frecuente de recaída, seguido de la afectación del sistema nervioso central. En este estudio se realizó un análisis no variado en el cual bueno, se vio que el sexo masculino, el índice de Breslow, la presencia de ulceración, la histopatología nodular, el índice mitótico, la presencia de invasión linfovascular se asocia a una recaída más precoz en los estadios más localizados y la presencia de ulceración, la histopatología nodular y el alto índice mitótico se asocian a recaídas más precoces en el estadio 3. Y en análisis multivariado pues salió lo que ya sabemos, que el índice mitótico pues mantiene este valor pronóstico de recidiva para ambos grupos, localizado o avanzado. En la quinta pregunta, en caso de recaída, pues nos preguntaban cómo se trataría a la paciente, monoterapia, multiterapia, etcétera, etcétera. Este es un esquema un poco de todos los tratamientos eh, que se pueden utilizar o que se han podido utilizar en algún momento en la recaída, en general el melanoma. Entonces, las terapias convencionales ya hemos visto cómo era la radioterapia, perdón, la cirugía, la radioterapia que prácticamente bueno, se utiliza en casos muy contados y la quimioterapia que prácticamente pues, no tiene mucho papel. Como vemos ahora, está mucho más en estudio y se utiliza mucho más, se demuestra mucho más eficacia de toda esta terapia dirigida con inmunoterapia, tanto inhibidores de checkpoint como inhibidores de BRAF, inhibidores de KIT también. La inmunoterapia no deja de ser una acción muy atractiva en el tratamiento del melanoma. Pues, por ejemplo, el interferón, la toxina de colis, que se utiliza en aumento, pues, ya ahora mismo no se usa, tampoco la interleucina 2, y sí que se están desarrollando vacunas o infiltración con linfocitos T tumorales, pues puede ser, o el desarrollo de vacunas, pues puede ser un avance en aumento en el tratamiento de este tumor. También, pues CAR-T, ¿por qué no? En aumento puede llevar. Y fundamentalmente, como digo, ahora el enfoque está en estudiar todos estos inhibidores de checkpoint inmunitarios. Es un tumor en el cual se ha ido avanzando muchísimo durante las últimas décadas. Veis cómo poco a poco, bueno, con numerosos estudios se ha ido avanzando en el conocimiento, la aplicación de todos estos nuevos moléculas, terapias dirigidas, inhibidores de checkpoint, y vemos cómo este avance, pues bueno, en pocos años, pues ha ido aumentando mucho el conocimiento en el tratamiento del melanoma desde que se empezó a probar el pilimumab, nivolumab o nivolumab en monoterapia hasta ahora, como ya conocemos, en qué pacientes se estaría indicando. Esta es otra diapositiva que también ilustra todo este gran desarrollo que ha habido en cuanto a la aplicación de nuevas terapias y cómo se han ido abandonando terapias previas como la quimioterapia, las interleuquinas, el interferón, etcétera, etcétera. Y ahora como a partir fundamentalmente de los últimos 15 años, sobre todo con el desarrollo de las terapias dirigidas, pues poco a poco bueno, se va, como digo, pues probando y situando cada uno de estos fármacos en su sitio. Nosotros en pediatría, evidentemente, pues vamos a ir a un poco a lo que vayan descubriendo los adultos y, bueno, pues como veis, el desarrollo continúa, se van aplicando nuevos ensayos clínicos con nuevas terapias, unas se mantienen, otras se van abandonando, ¿vale? Y, bueno, pues como digo, pues hoy ya sabemos que el pembrolizumab o nivolumab de monoterapia es terapia adyuvante que está bien en la mayor parte de las guías de tratamiento y también incluidas dentro de la terapia no adyuvante, ya sea en tratamiento combinado o no, y sin olvidarnos, evidentemente, de los inhibidores de la RAF. Estos son algunos estudios de inmunoterapia con inhibidores de BRAF, el melanoma pediátrico. Como veis, pues también van apareciendo datos, pero bueno, como digo, siempre vamos un poco a renglón de lo que digan los adultos. Y este es uno de los últimos fármacos que se está estudiando, sobre todo es el relatimimab, también en combinación con otras inmunoterapias.
Pues como digo, en las recaídas, tratamiento control de la enfermedad local, si la recibida resecable o no, si una metástasis única o no, y luego la terapia neo o adyuvante con lo que hemos comentado. Inmunoterapia combinada e inhibidores de BRAF si fuera necesario. Bueno, esto es un esquema también de las guías del NCCN en la versión del 2025, si les echa un vistazo, en la cual también pues comenta cuáles son las opciones terapéuticas y el manejo de los pacientes en recaída. Y la última pregunta, el pronóstico de este paciente, bueno, pues vemos como la supervivencia de estos pacientes sí que ha ido aumentando en los últimos años, pero realmente los pacientes en recaída, la supervivencia o en estadios avanzados, la supervivencia sigue siendo muy pobre, aunque, bueno, pues con los datos de la inmunoterapia, pues posiblemente en los próximos años, evidentemente, estas cifras de supervivencia aumentarán globalmente. En todos los estadios globalmente podemos decir que globalmente la supervivencia puede ser mayor del 80% a los 5 años, algo mejor en los pacientes pediátricos. En niños y adolescentes entre los 19 años, siendo el estadio del diagnóstico el factor pronóstico más importante, según estos datos del 2007 y luego del 2015, de las diferentes publicaciones, a los 5 años para la enfermedad in situ era por encima del 98%, para la enfermedad localizada invasiva por encima del 90% y ya para la enfermedad regional metastásica y para la enfermedad metastásica a distancia, pues caían las cifras entre un 68% y un 12% respectivamente. Este es otro resumen, también con cifras parecidas, aunque bueno, según estos estudios, pues parece que aquí la supervivencia fue peor en los pacientes entre 1 a 9 años comparado con los pacientes mayores de 9 años, en los cuales la supervivencia global puede llegar a un 88%. Ya que los pacientes más jóvenes, pues parece que las lesiones, posiblemente por el diagnóstico se hagan más tardíamente, pues tienen lesiones más gruesas y metástasis ganglionares con mayor frecuencia que los pacientes más mayores. O sea que en general la supervivencia libre de evento a los 5 años en melanoma pediátrico estaría en torno al 60%, una supervivencia global del 75%. Que el melanoma localizado en niños y adolescentes, es decir, melanoma in situ, los estadios 1 o 2, con resección completa, una supervivencia por encima del 90%, comparado con un 30% de la enfermedad metastásica, que alrededor de un 10% de pacientes pediátricos los vamos a ver con enfermedad resecable, pero con afectación de ganglios linfáticos regionales, que sería un estadio 3, y más de un 60%, o quizás ahora más, como digo, con los regímenes de inmunoterapia, van a ser supervivientes a largo plazo. Los melanomas irresecables y metastásicos en niños son raros, apenas un 5%, y evidentemente conllevan un pronóstico desfavorable con supervivencia globales de menos del 20% a los 5 años. Y que el melanomas de cabeza y cuello en estadio 4, por ejemplo, metastásico como nuestra paciente en la recaída, la supervivencia global a los 5 años es pobre, de 17%. Sí que hay datos dispares en cuanto a la influencia pronóstica de la edad, sexo, localización primaria, histología, etcétera, etcétera, ya que pues, muchas veces se interrelacionan entre sí, influyendo en la supervivencia. Y bueno, nada, pues esto es un poco en resumen de la bibliografía que he utilizado para resumir el caso. Y ya para no retrasarnos mucho más con esta clase, ya voy a comentar el tema de los exámenes finales. Como digo, en el caso de esta asignatura de tumores sólidos 2 es muy parecida el planteamiento del examen que en la asignatura de leucemias y linfomas. ¿Vale? Hay otras asignaturas de este cuatrimestre que pueden tener alguna otra diferencia entre los exámenes, así que os ruego que reviséis todas las comentarios que hayan hecho cada uno de los profesores o coordinadores de cada una de las asignaturas respecto a estos exámenes. Bueno, esta asignatura, estos son los bloques o los temas que hemos estudiado, los tumores de la familia de Ewing, el osteosarcoma, los tumores hepáticos, los tumores germinales, los tumores endocrinos, cutáneos, tumores de baja frecuencia, los adolescentes con cáncer y los cuidados paliativos en estos pacientes y los síndromes histocitarios. De modo que estos son los temas sobre los que versarán las preguntas del examen. Habéis tenido diverso material de estudio con bibliografía de apoyo y clases magistrales que se han impartido habitualmente los jueves. Clases en directo a videosarcoma de Ewing, osteosarcoma, radiología, tumores óseos y tumores infantiles, y los tumores criminales, endocrinos, radiología intervencionista, del melanoma en la infancia y adolescencia, de los tumores de baja frecuencia, de adolescentes con cáncer, de cuidados paliativos, de histocitosis, de células de Langerhans y de linfocitosis hemafagocítica. Las actividades que hemos tenido han sido estas tres: el sarcoma de Ewing, una revisión bibliográfica, un comentario crítico de algún artículo, el caso clínico del melanoma que acabamos de ver.
Cada una de estas actividades tiene una puntuación y luego hay también un test de autoevaluación, que son 10, que son 10 preguntas de respuesta múltiple por cada tema. La evaluación continua, que son las actividades y los test de evaluación, cuentan un 40% en la nota final. Las tres actividades van a puntuar en total 13 puntos y los test de autoevaluación, como son 10, puntúan 0,2 puntos cada uno, de modo que en total la evaluación continua va a puntuar 15 puntos, como digo, los cuales van a ser un 40% de la nota. Para contar las actividades en la nota final, solo se van a tener en cuenta las actividades aprobadas con una nota mayor o igual a 100. Siempre recomiendo que antes del examen procuréis completar todos los test de autoevaluación, ya que al final pues, son puntos que van a ser, bueno, pues evidentemente van a ayudar a aprobar el examen e incluso, evidentemente, pues a sacar una nota. No cuesta nada hacerlos y algunas de las preguntas del examen están incluidas ya en los test de autoevaluación, con lo cual siempre es muy recomendable que los hagáis y que los tengáis completados antes del examen. En cuanto al examen final, que es de tipo test, es el 60% de la nota. La convocatoria ordinaria es próximamente el fin de semana del 20, 21 y 22 de febrero, y la convocatoria extraordinaria, que será en septiembre. Y ya respecto al examen, este examen de esta asignatura tiene 40 preguntas. Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una va a ser correcta, y las respuestas correctas se puntúan con 0,25 puntos, mientras que las incorrectas restan 0,05 puntos. Para aprobar el examen y que cuente la nota de evaluación continua, hay que tener como mínimo 5 puntos sobre 10. Decir que la duración del examen máxima es de 120 minutos. Como ya he dicho, el examen final supone el 60% de la calificación total de la asignatura, y también que es necesario aprobar el examen para que nos cuente la evaluación continuada. Si no se aprueba el examen, la evaluación continuada se guarda para sumar a la nota del examen de la convocatoria extraordinaria. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que el examen es asequible y yo creo que lo podéis aprobar todos si habéis seguido las clases con atención y habéis, como digo, completado los test de autoevaluación. Y bueno, pues en principio nada más por hoy. ¿Vale? Si tenéis cualquier pregunta, he dejado en la primera diapositiva de la clase mi correo electrónico por si me queréis escribir o si queréis poner alguna anotación o alguna duda o alguna pregunta, siempre está también el foro de la asignatura. ¿Vale? Y nada más, desearos mucha suerte en el examen y como digo, pues, pues no, espero que aprobéis.